Nos reencontramos después de algunas semanas. Ya han habido descanso de agenda política. Ustedes han descansado también. Pero durante estas semanas han sido muchísimos los hechos que han revolucionado de alguna manera la realidad peruana. Y nosotros hemos querido ahora conversar con una persona con la cual podamos analizar un poco todo este contexto. Y ese es el primer ministro, Fernando Zavala. Antes de su viaje, porque él viaja a Europa, nosotros conversamos con él en este momento y lo vamos a saludar. Señor presidente del Consejo de Ministros, tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, ¿cómo está? Muchas gracias por su viaje. ¿A propósito de qué se trata? Le cuento, hay dos temas importantes. Uno, primero, el viaje a la OSD. Vamos a estar ahí. Como usted sabe, queremos entrar a ser parte de estos países desarrollados. Hemos trabajado ya varios meses en este tema y bueno, voy a hacer una visita oficial para justamente proponer, digamos, formalmente que queremos ingresar. Es un proceso largo, estamos hablando de por lo menos 4 años, pero la idea es comenzar ya en la primera parte del proceso y eso es el día lunes. El día martes voy con el ministro de Finanzas, Alfredo Torne, nos vamos a Davos. Como sabes, todos los años ahí es el Foro Económico Mundial. Ahí tenemos varias cosas. Una parte es, digamos, vender al Perú. Tanto el ministro de Finanzas como yo tenemos una serie de presentaciones. Él obviamente más en los temas económicos, yo tengo más en temas sociales, temas ambientales, temas de país, así que nos dividimos en varias exposiciones. Y luego, como es normal, hay diferentes reuniones que se dan, porque justamente en este Foro Económico Mundial se dan cita pues autoridades, digamos, líderes de países, líderes de ONGs, empresarios también. Entonces vamos a tener reuniones tanto con autoridades como con empresarios, como también con ONGs. Señor primer ministro, voy a tener una batería de preguntas sobre temas políticos. A ver. Los que están en el gobierno normalmente siempre señalan que no les interesan las encuestas. Pero cuando los resultados preocupan, sí creo que deben hacer ustedes una evaluación. Cuando 64% de la población dice que están frente a un gobierno débil y el 57% dice que no hay carácter para gobernar o que se duda mucho para tomar decisiones, supongo que es algo que ustedes toman en cuenta. ¿Por qué cree que hay esta percepción de la población? A ver, primero, nosotros no nos paramos o dejamos de hacer algo por las encuestas. Sin embargo, yo también creo que es un termómetro de alguna situación en particular, ¿no? Yo creo que el tema de debilidad sale justamente por este enfrentamiento que se tuvo por el tema de la censura, pero yo creo que ya es un tema pasado. Lo que nos ayuda también las encuestas es a identificar en aquellos temas donde podemos hacer determinados ajustes para comunicar más, para mostrar más lo que estamos haciendo. Y creo que es ahí donde también nosotros decimos, oye, sí, hay que ajustar determinadas estrategias, sobre todo la... ¿Solo es un problema de comunicación, primer ministro? Hay, te diría que es principalmente un tema de comunicación. El gobierno realmente está cumpliendo con el plan de gobierno. Hoy vamos a seguramente conversar de los decretos legislativos. Ya tenemos las herramientas que nos permiten ir avanzando. Así que yo creo que estamos en el camino correcto. Como dijo el presidente Kuczynski, estamos trabajando y se mostrarán las obras, las acciones en el tiempo. Ya los decretos legislativos, vamos a discutir sobre eso, ya muestran cambios importantes en términos de cómo nos queremos relacionar con el ciudadano. Y si tú revisas, Enrique, con cuidado, y también hay que tener en cuenta que hemos publicado 112 decretos legislativos, es un número importante. Y como es natural, muchos se han quedado al final. Entonces es difícil muchas veces para los líderes de opinión, para los congresistas haber podido, digamos, procesar todo esto, pero sí hay temas realmente importantes y temas que tienen que ver con economía, pero también tienen que ver con la simplificación del Estado de cara al ciudadano, temas de agua, seguridad ciudadana. Vamos a hablar de eso, pero yo antes quiero preguntarle, un dato curioso en la encuesta es que cuando se le pregunta a la población con respecto al desempeño de los ministros, la mayoría de los ministros saca un altísimo, más del 50%, no sabe, no opina. Es decir, o la población no los conoce o no tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Por qué, ministro? O sea,
¿Está funcionando bien su gabinete? ¿Usted siente que está contento con todos ellos? ¿No hay que hacer ajustes? No, no creo que hay que hacer ajustes. Estamos empezando el quinto mes, bueno, vamos hacia sexto mes. Definitivamente hay algunos que nunca habían estado en la política, en la administración pública, han tenido un proceso de conocimiento, ya comienzan a dar resultados importantes. Parte se ha plasmado justamente en estos decretos legislativos, donde se ha plasmado una nueva forma de ver al Estado al servicio del ciudadano. Entonces, tenemos, digamos, un gabinete cuajado, lo que también, volvemos al tema, sí, muchas veces tenemos que estar más presentes en los medios de comunicación, más presentes difundiendo lo que hacemos. ¿Está usted satisfecho con la labor del Ministerio del Interior? Sí, la verdad que es uno de los ministerios, y creo que todo el mundo lo sabe, realmente uno de los mayores problemas hoy, Enrique, del Perú es la seguridad ciudadana. La encontramos así, un gran problema, inseguridad en las calles, desorganización en la policía, y la verdad el ministro Asombrío ha hecho mucho por ordenar la policía, el Ministerio del Interior, ha hecho mucho para realmente comenzar a dar resultados en términos de lucha contra el crimen organizado, lucha también a través del sistema de recompensas, asegurando el trabajo con los municipios. Entonces estamos en el camino correcto, hemos establecido metas también, algo que no se hacía en este ministerio, diciendo sin embargo, cómo queremos... la espectacularidad de los asaltos, como el día viernes en San Borja, o sea, esto queda en la retina de la población y la población siente que la delincuencia avanza sin reacción. Hay mucha reacción, Enrique, pero sí es de los problemas más grandes que encontramos y es donde le estamos poniendo más atención. No solo se trata de un trabajo del Ministerio del Interior, es un trabajo donde también acompañan varios ministros, el primer ministro y el presidente. Les puedo decir que dedicamos mucho tiempo dentro de nuestra semana justamente a afinar y mejorar las estrategias. ¿Por qué cae la aprobación del presidente? ¿Por qué? Le contaba hace... Pero usted me hablaba de la comunicación, pero el presidente habla todos los días, casi todos los días. Él mismo dice, a veces mete la pata, esa fue su frase, no la estoy diciendo yo. Pero, ¿por qué esto que termina pareciendo una decepción del ciudadano? Usted sabe, Enrique, cuando uno ve las encuestas, no es que el presidente Kuczynski cae todo el sistema político. Y usted lo sabe perfectamente, cae oposición, cae gobierno, cae poder judicial, hay la población siente un cierto hartazgo con el tema político. Yo creo que también... ¿Pero no es muy temprano en una nueva administración, al cuarto mes, quinto mes? ¿Para que haya hartazgo? Es muy parecido a lo que ha pasado, no solo en este país, sino en otros países. Lo que creo también, Enrique, el tema es el enfrentamiento, ¿no? Políticos que se enfrentan, se pelean, yo creo que eso también impacta, digamos, en las aprobaciones. Lo importante, Enrique, es identificar y ver cómo podemos hacer para revertir. Ahora sigue siendo una aprobación importante y hay que cuidarla, ¿no? En las últimas semanas la palabra vacancia aparece en muchas conversaciones, en artículos, pero curiosamente más en la gente que ha estado muy cercana a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Fernando Rospigliosi, por ejemplo, habla de 3 condiciones para que se den la vacancia y dice que ya se cumplen 2 y solo falta una. Y que si se pudiera, o sea, si se probara alguna relación de quien fue ministro de Economía y primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski, con, por ejemplo, facilidades o excepciones que le habría dado el consorcio a cargo de las interoceánicas, se cumpliría la tercera condición y la vacancia estaría a la vuelta de la esquina. ¿Usted cree lo mismo? A ver, primero, no vamos a encontrar esa conexión, y dos, yo creo que los 3 temas que se mencionan en ese artículo están errados o realmente sobrevalorados, ¿no? Muchas veces, y a mí me ha pasado, Enrique, yo también escribí artículos y muchas veces tenías que poner cosas disruptivas para que la gente realmente te tome atención. Creo que hablar de vacancia es un tema totalmente exagerado. El presidente tiene un liderazgo importante en el Perú, tiene un liderazgo dentro de la política de gobierno y realmente hemos avanzado en temas importantes en los últimos meses y se va a ir viendo el fruto de este trabajo en los meses que vienen. ¿Usted no cree que el fujimorismo quiera la vacancia del presidente? No. ¿No? No. ¿Por qué? Digamos, porque creo, y además lo creo del resto de partidos políticos, nosotros nos ha costado tanto, digamos, en los últimos años asegurar que tenemos una democracia que realmente funciona. Nos podremos pelear durante los años, pero que realmente ver partidos políticos que piensen en la vacancia
me costaría creerlo. Ayer se ha sabido que Camargo Correa también ya está negociando con el Ministerio Público de Brasil la posibilidad de la delación premiada. Sí, yo creo, Enrique, digamos, esto es un caso terrible para el Perú. Definitivamente esto va a tener impacto importante. Y yo te cuento ahí que nosotros uno de los temas centrales que vimos justamente en los decretos legislativos es cómo podemos asegurar que lo que pasó en el caso de Odebrecht, en el caso de otras empresas, no vuelva a pasar. Y va a ser varios de los decretos legislativos que nosotros hemos hecho, es justamente cómo le ponemos ese cerrojo a la corrupción. Primero, para prevenir, para que no nos vuelva a pasar, pero dos, si es que pasa, tener las herramientas legales para sancionar rápidamente, algo que no se tenía. Yo le preguntaba esto del presidente Kuczynski porque hay un semanario, Gil de Valenzuela, que sí señala que ha habido una relación por una serie de decretos que se dieron para favorecer a las IRSAs. ¿Usted ha evaluado esta situación? Yo no leo ese semanario, la verdad, lo leí en algún momento, tiene muchos errores. Pero la información que se da está referida a leyes y que se dieron de manera fáctica. No conozco el artículo que tú me mencionas. Para cada uno de esos temas hay una explicación. Creo que la población tiene que estar tranquila. El presidente Kuczynski no estuvo en ningún tema o en ningún procedimiento liberándolo del irregular. Él no firmó esa exoneración del SNIP. Digamos, y para acá, hoy es fácil evaluar, digamos, hace 10 años, 15 años, etcétera, pero podemos estar tranquilos. El presidente Kuczynski siempre ha tenido una conducta proba y estoy seguro que seguirá así. Mirko Lauer señala que, dice él textualmente, quizás el mundo de los actores económicos todavía no está temiendo nada concreto o específico, pero la idea de que nada bueno puede resultar del desprestigio generalizado que ya está causando el caso Odebrecht, que estaría por cubrir a varios gobiernos y a varios funcionarios públicos, ¿cómo va a impactar todo esto en la economía? A Mirko sí lo leí. Y es cierto, yo creo que él tiene un punto interesante y, Enrique, no podemos aislarlo. Lo que está pasando es una situación difícil, involucra obviamente varios contratos, algunos ya ejecutados, algunos que se están ejecutando, y eso tiene un efecto obviamente negativo en las expectativas, ¿no? Y digamos, es parte de lo que tiene que hacer el gobierno, es como tiene un plan para realmente asegurar, digamos, que el crecimiento económico no se reduce. Que va a tener impacto, lo va a tener, pero es también nuestro trabajo, es ver qué mecanismos podemos trabajar para que los indicadores económicos no se vean impactados negativamente o en todo caso cómo mitigamos ese efecto. ¿Está usted de acuerdo con el ministro del Interior que señaló que los pobladores de Puente Piedra tienen razón en su indignación y que queda claro que este peaje es inviable? Me refiero al peaje de Puente Piedra, que allí no puede quedar y que cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso no puede continuar. A ver, yo creo que el ministro de Asamblea está mostrando, digamos, una preocupación sobre este tema. Nosotros en algún momento ayudamos, digamos, a encontrar una solución en este tema, y sí creo, y comparto con Carlos esta preocupación, y sí creo que tenemos que trabajar. Digamos, obviamente la municipalidad y la empresa son los que tienen, digamos, ese liderazgo, porque es un contrato que no tiene que ver con el Poder Ejecutivo, es un contrato de la municipalidad con una empresa privada, pero estoy seguro, Enrique, que se buscaran las soluciones a este caso. Tienen que darse algún tipo de alternativas y creo que el municipio está ya trabajando con la empresa para buscarlas. Ahora, el presidente de la República ha dicho que usted iba a conversar con el alcalde Castañeda. Sí, nosotros tuvimos un rol más de facilitador. Como sabes, no es un tema nuestro, no es un tema ejecutivo, es un tema municipal. Sin embargo, obviamente tenemos una intervención porque la policía es del Poder Ejecutivo. Entonces, sí, nosotros, digamos, facilitamos a que se llegue a un entendimiento y que en adelante se busquen algunas soluciones. Ahora, ¿cuál es el entendimiento? Porque el presidente ha dicho que se suspende el peaje 30 días. Sin embargo, eso no es ninguna solución. Ya se anuncia, eso fue el municipio. Claro, ya se anuncia una tercera marcha para el jueves 19. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque además esto ya se está extendiendo a La Molina y muy probablemente se extienda a otros proyectos o a otros peajes. Enrique, yo creo que tenemos que dividir. Hay una indignación por el tema Odebrecht y muchas veces la población dice, oye, no quiero esto porque Odebrecht estuvo involucrado. Es un tema. Dos, existe un contrato de Estado. En este no solo participa Odebrecht, sino otras empresas. Sí creemos, digamos, no es un tema que nos compete a nosotros, pero sí creemos que la municipalidad y con la empresa han entendido que hay
una situación complicada para pobladores que están en una zona determinada y estoy seguro que ellos buscarán la mejor forma de solucionarlo. ¿Esa solución debería ser eliminando ese peaje, Espejo? Enrique, no me gustaría meterme en la competencia de otros. Sí te digo que hay una preocupación del municipio, de la empresa, y yo creo que van a buscar alguna alternativa viable para que no se afecte a esa población. ¿Cómo solucionar este problema y otros problemas sin romper la estabilidad jurídica y sin terminar en el CIADI y de repente con una sentencia que termina siendo que el Estado le pague a esas empresas? O sea, ¿cómo hacerlo? Qué bueno, Enrique, que lo mencionas, porque muchas veces, a ver, yo estoy indignado, estoy frustrado por lo que ha hecho Odebrecht en el país y algunas otras empresas. Entonces mi primera reacción diría, oye, rompamos todos. Sin embargo, hay que seguir el debido proceso. Entonces nosotros tenemos una estrategia, estamos pensando en las acciones que tenemos que tomar y sobre todo estamos apoyando a la Fiscalía para que termine las investigaciones. A todos nos gustaría darles una patada y termina todo. Sin embargo, tenemos que pensar también en las implicancias que eso tiene. Entonces, lo que sí te puedo decir, Enrique, es que el presidente Kuczynski, encabezando, digamos, el gobierno, está pensando en cómo asegurar que se defienden los intereses del Estado en este caso. Pero lo vamos a hacer dentro del marco de la ley. El Ejecutivo todavía no ha presentado el proyecto de ley que elimine el cobro de la garantía en los recibos de luz que pagan todos los peruanos. ¿Por qué? Mira, ¿Porque no lo tienen o porque están esperando que dentro de 10 días se caiga la bancabilidad del proyecto del gasoducto y con eso se elimina la concesión? Enrique, dos cosas ahí. Uno, primero, sí, aunque fue una ley del Congreso de hace algunos años, sí creemos que eso se tiene que modificar. Y esa ley no tuvo nada que ver con Peruanos por el Cambio ni del presidente Kuczynski. Una ley del Congreso. Nosotros sí creemos que se debe cambiar. El presidente Kuczynski ha sido el primero en decir no puede ser que para un proyecto de esta envergadura se esté cobrando al usuario. Uno. Dos, nosotros sí vamos a avanzar en este tema. Lo que estamos viendo son alternativas en su momento. Y dentro de este debido proceso vamos a presentar una fórmula. ¿Ustedes sienten que efectivamente el proyecto se va a caer? Enrique, no nos corresponde a nosotros decir eso. Es un contrato que firmó el Estado, que tiene cuestionamientos. Dentro de ese debido proceso se tomarán las acciones más fuertes para asegurar la defensa de los intereses del ciudadano y del Estado. ¿Es una solución el que ya no pague el ciudadano directamente, pero que lo paguen directamente a través del Tesoro? Veremos las alternativas, Enrique. Yo quisiera no adelantar, digamos, pero sí tiene que quedar muy claro, Enrique, que ese es un tema que le toma mucho tiempo al Ejecutivo, porque realmente estamos viendo la forma de proteger los intereses y hacerlo mejor para el Perú. ¿Cree usted que el presidente de la República debe insistir en su idea de ir a enfrentarse a quienes se oponen al proyecto Tía María? A ver, el presidente él lo ha dicho permanentemente y muchas personas lo identifican con determinado proyecto. No, el presidente sí cree que hay que, y es parte de lo que hemos conversado en las encuestas, tiene que comunicarse, tiene que llegarse a la población directamente. Dentro de esa iniciativa del presidente, que creo que es importante y nos gustaría ver a más presidentes así, cree que hay ciertos temas que hay que explicar mejor. Pero perdóneme, ¿el presidente está yendo a convencer a la población para hacer Tía María o está yendo a escuchar a la población por qué no quiere Tía María? El presidente está yendo, y como lo ha hecho, ha estado en Puno, ha estado en Ica, etcétera, está yendo a una zona importante del Perú a escuchar lo que está pasando. Ahí el principal tema, Enrique, no es un tema de minería, el principal tema es de agua. Ahí tenemos un problema de abastecimiento de agua. Ese valle, digamos, es muy importante. Ha habido una sequía, no hay pozos. Vamos a ir a hablar de agua, Enrique. ¿Cómo hablo de las Bambas, primer ministro? Porque los cotabambinos le han enviado a usted una carta rechazando la propuesta del gobierno. A ver, lo que hemos hecho, primero, creo que ha sido un paso muy importante, es restablecer el diálogo en las Bambas. Y eso creo que ha sido positivo. Ha habido un esfuerzo liderado por Martín Vizcarra, nuestro ministro de Transportes y vicepresidente, para realmente armar un plan coherente además de desarrollo, no solo de corto plazo, sino de mediano plazo. Y eso es lo que se expuso. Ahora, como es normal, Enrique, es un plan
ambicioso, inteligente, etcétera, y muchas veces es difícil de comunicar en una reunión de 3, 4 horas. Pero lo han estudiado y ha pasado los días y lo han rechazado. Mire, lo que hemos tratado ahora de hacer es ir un poquito más al detalle y además dividirlo por los diferentes distritos para que realmente la gente pueda entender lo que significa. Es uno de los planes más interesantes que se han trabajado. Estoy seguro que en este lapso, digamos, de los próximos días y semanas vamos a poder explicarle a la población, a las comunidades, a los líderes de qué se trata. Estoy seguro que van a entender que realmente es un plan que vale la pena trabajar conjuntamente. ¿Usted siente que el fujimorismo los hace sufrir? ¿Que efectivamente presentan proyectos que no sirven para nada? Enrique, creo que me estás preguntando por una declaración de la vicepresidenta. Es más, te lo voy a decir porque lo conversé directamente, se le saca de contexto esa conversación. Yo creo que después, digamos, de esta conversación del presidente Kuczynski con la lideresa de Fuerza Popular, digamos, se da un marco donde digamos, vamos a poder trabajar en ciertos temas conjuntamente. Ellos van a seguir siendo una oposición, como han dicho, y esperamos una oposición constructiva. Así que vamos a encontrar, digamos, los caminos para avanzar. No estamos acostumbrados a tener un gobierno con 17 congresistas y la oposición con 72 con mayoría. Es difícil, pero buscaremos la forma de avanzar, como ya lo hemos ido encontrando. Las facultades legislativas han sido el mejor ejemplo que han dicho, tú necesitas esto para gobernar, vaya adelante, y nosotros hemos cumplido. Hoy tenemos algunas pequeñas discusiones en ciertos temas, pero como bien lo han dicho representantes de Fuerza Popular, digamos, la mayoría de los grandes temas están dentro de las facultades. ¿Y su bancada, primer ministro, antes de entrar a los decretos? Sí. Su bancada. ¿Cómo va a solucionar usted? Usted dice somos 17, pero a veces parece que fueran mucho menos. No, somos 17. Pero el mismo presidente se quejó de esa relación. Dijo que no le hacían caso. A ver, los congresistas de la bancada, digamos, se han ido entendiendo, digamos, en los últimos meses, no es que tengan una trayectoria partidaria conjunta. Algunos sí tienen mucha experiencia, otros no tienen tanta experiencia. Es parte del camino a andar. Les puedo decir que justamente estos recesos legislativos, yo antes no entendía por qué había estos recesos de 2 meses, tienen mucho sentido. Y estos recesos, por ejemplo, nos permite a nosotros estado ya en reuniones donde vemos un poquito la visión que queremos tener, tanto como gobierno y cómo eso está engarzado también con lo que se quiere con bancada. Entonces, sí espero, digamos, que en los próximos meses se vea ese fruto de ese ya... esa madurez en términos de la relación bancada-gobierno y cómo en verdad caminamos en un mismo sentido. Hablemos de los decretos legislativos. El fujimorismo ha dicho que prevén que la mayoría serán aprobados y le han puesto la puntería a los temas de salud porque dicen que ustedes se excedieron y que son inconstitucionales. ¿Siente usted satisfacción frente a esta frase? A ver, he escuchado algunas declaraciones, dice... han avanzado. Cuando en verdad la oposición te dice han avanzado, significa, oye, han hecho bastante. Pero que el congresista Becerril diga que el 90% está bien, pues para ustedes debe ser estimulante. La verdad que yo voy por un 100. La verdad estoy acostumbrado a ponerme vallas. Pero parece que el tema de salud definitivamente no va a pasar. Pero, a ver, Enrique, mi primera pregunta es, ¿siente usted entonces que pueden estar, no digo satisfechos, pero sí entusiastas? Enrique, estoy entusiasta, estoy optimista, ¿no? A ver, primero, hemos hecho un buen trabajo. La verdad que nos hemos dedicado 90 días. Además, tienes que gobernar y tienes que además legislar, ¿no? No es tan fácil. Armamos equipos bien interesantes de técnicos que sabían los temas, ¿no? Algunas personas dicen, no había coordinación entre ellas porque se quedó uno y después otro. Lo que pasa, Enrique, a veces discutíamos un tema y decíamos, oye, ¿por qué no vamos más allá? Entonces, a veces, una semana más tarde, sacábamos un decreto que complementaba el que ya habíamos sacado por ese enriquecimiento que tiene que haber en una discusión en el Consejo de Ministros. Entonces, son 112 decretos legislativos, creamos un sistema además para que primero haya un equipo técnico que diga si estaba dentro del marco legal y si estaba dentro de la Constitución. Y si además tenía impacto económico positivo o no. Y eso era el Ministerio de Economía, Justicia y PCM. Después pasaba a viceministros y se pasaban semanas discutiendo si en verdad iba a tener impacto, si era una reforma importante o no, etcétera. Y luego pasaba al Consejo de Ministros. Muchas veces teníamos que ir a expertos a preguntar si
este tema se podía hacer o no, y la verdad nos sentimos tranquilos con los 112 decretos legislativos. Hay algunos temas que no entraron porque justamente dijimos, oye, no tenemos la facultad, pero quizás algunos pocos. Yo creo que el tema de salud no se puede decir el tema de salud. Yo creo que hay que ver dentro del tema de salud qué temas pueden crear controversia o no. Concretamente, por ejemplo, el tema del INEM, sí, que ha generado no solo malestar, sino rechazo en varios sectores. Mira, Enrique, es un tema debatible. Nosotros sí creemos que lo que hemos hecho en el INEM va en el camino correcto. Digamos, tú, al igual que tienes el INEM, que es un hospital especializado, instituto especializado, tenemos otros 6 institutos. Tenemos 7 institutos especializados en el Perú. ¿Cuántos están fuera del sistema? 1. 6 están dentro del sistema. Entonces dices, oye, ¿por qué vemos sistemas diferentes? Entonces, ¿ese es el único razonamiento? ¿Esa es la única justificación? No, te estoy poniendo un ejemplo. O sea, tú dices, oye, ¿por qué? 2, en verdad sí creemos que el sistema de neoplásicas tiene que ser un sistema que va más allá de un instituto, sino que tiene que haber una influencia importante para las regiones, ¿no? Muchas veces lo pensamos desde Lima. Sí, tenemos nuestro instituto de neoplásicas. ¿Qué pasa con un ciudadano que está en Piura? ¿Dónde se atiende? Entonces, todas esas consideraciones las hemos tomado en cuenta y creemos que vamos en el camino correcto, que para que el INEM sea parte del sistema del Ministerio de Salud. Creemos además que es importante tener la rectoría. Los ministerios tienen, al final del día, son los rectores en los sistemas de salud, de educación. ¿Es laboral, eso o el Ministerio de Salud quiere el presupuesto del INEM? No, de ninguna manera. Y yo te lo garantizo, Enrique, si esa es la discusión, no te preocupes, el 100% del presupuesto del INEM se va a seguir destinando al INEM. ¿Cómo van a hacer para que el INEM atienda a todas las regiones del país? Como usted dice, el de Piura, el de Puno, el de Apurímac. ¿Cómo? Es que hay un sistema. O sea, hoy muchos hospitales que están en provincia no podían ver temas especializados. Sí que de lo que entendemos, el sistema debería permitirse que sí se puedan ver algunos temas en regiones. Entonces, digamos, no me quiero centrar en el INEM, Enrique. Podemos discutir el tema del INEM, podemos discutir el tema de salud. Creo que lo importante, Enrique, es que hemos hecho reformas que no se hacían hace por lo menos 15 años. Por ejemplo, si tú has tenido el tiempo de revisar, sé que es difícil porque son muchos decretos, si has tenido el tiempo de revisar todo lo que hemos hecho, por ejemplo, en simplificación administrativa de cara al ciudadano, de cara a la empresa, es realmente importante. Algunos nos decían, no has hecho mucho por las MIPES, que son las micro y pequeñas empresas. Realmente le hemos puesto foco a las MIPES. Tienen un sistema tributario nuevo, tienen un sistema de información nuevo. Pueden crearse empresas en 24 horas, Enrique. Antes te demoraba semanas. Antes te costaba 500 soles. ¿Quién iba a crear una microempresa si te costaba 500 soles y te demoraba 2 horas? 24 horas, 100 soles. Pero además nos hemos preocupado, oye, ¿qué pasa después con esta creación de esta empresa? Necesitan la licencia de funcionamiento. ¿Cómo hacemos para que las licencias de funcionamiento sean más predecibles, para que el funcionario público te atienda, etcétera? ¿Cómo hacemos además para fortalecer instituciones como Indecopi para que pueda mejorar todo el tema de barreras burocráticas y tengan realmente impacto en el ciudadano? Entonces, realmente han sido días de trabajo y que van a tener un impacto importante en la forma de hacer negocios, sobre todo para el emprendedor, para el micro y pequeño empresario, pero y sobre todo el relacionamiento del ciudadano con la administración pública. Pero lo curioso es que algunos esperaban que el fujimorismo triturara los 112 decretos, y algunos decían que el gobierno debería prepararse para hacer una cuestión de confianza, ¿no? Que plantea la cuestión de confianza. Parece que la posición del gobierno no es esa, porque la ministra de Justicia ha dicho en una entrevista a La República que si le rechazan, presentarán proyectos de ley. Entonces no van a ser cuestión de confianza. Enrique, no vamos a entrar otra vez a la discusión de cuestión de confianza. Le pregunto, nada más. Hemos hecho 112 decretos legislativos y estoy optimista que la mayoría, como ya se han pronunciado varios de la oposición, va a pasar y centraremos. Enrique, mira la discusión. Están comentando, discutiendo algunos artículos de algunos decretos legislativos. Hemos dado 112 decretos, estamos hablando de miles, voy a terminar la pregunta, de artículos. Porque la mayoría de las críticas, curiosamente, no han venido del fujimorismo. Vienen de otros sectores, a veces opuestos al fujimorismo. ¿En qué sentido?
Por ejemplo, se señala que ustedes incumplieron su promesa de crear una verdadera autoridad autónoma de transparencia y que han creado apenas una dirección dentro del enmarañado mundo del Ministerio de Justicia, lo que plantea el problema de una verdadera autonomía e independencia, que no le han puesto dientes a esta autoridad y que le ha encargado al Consejo de Ministros la aprobación de los lineamientos para la clasificación y desclasificación de información catalogada como secreta, o que han extendido de 7 a 12 días hábiles el plazo para la entrega de información. Y esto no lo dice el fujimorismo, lo dicen otros sectores opuestos al fujimorismo. Adicionalmente, se ha hablado de una privatización, se está hablando de una privatización encubierta de Petroperú, de un beneficio para las grandes empresas que son exoneradas de cuantiosos pagos, de violación de derechos laborales, de poca eficacia en el intento de la formalización de la minería informal, y hasta se ha hablado de una ley mordaza dada por el Ejecutivo. Y de eso, yo no lo he escuchado eso a los sectores fujimoristas, sino al contrario, a los sectores opuestos al fujimorismo. Pero vamos punto por punto, me gusta este tema. Empecemos, si quieres, por Petroperú. Los de aquí dicen, estoy privatizándola. Y los de aquí dicen, oye, Petroperú le has dado la facultad de que explore. O sea, no ganas con ninguno de los dos. ¿Qué hemos hecho en Petroperú? Es dar el marco general para que realmente podamos reestructurar una empresa y esa empresa sea viable dentro del marco de que ya tenemos un proyecto en Talara que está avanzando. Y la verdad, es una ley bastante bien dada que moderniza, digamos, la ley de Petroperú que teníamos hace algunos años. Entramos al tema de la autoridad. Nosotros convocamos a una serie de expertos que ya venían trabajando este tema de la autoridad. Recogimos todos sus planteamientos y al final nosotros como Ejecutivo teníamos una posición. Y es creo lo que ha generado mayores apasionamientos. Yo creo que se ha dado un avance gigante, Enrique, pero gigante. Y espero que tú tengas la posibilidad de realmente leer este decreto y decirme si es que no tiene dientes, porque sí tiene dientes, algo que no tenía antes. 2, tiene primera y segunda instancia. 3, antes los temas de defensa no se podían tocar. Hoy día los temas de defensa sí se pueden tocar. Donde viene la mayor discusión, Enrique, es que la autoridad la hemos puesto dentro del ministerio. El presidente Kuczynski, yo personalmente y el gabinete estamos en contra de crear permanentemente nuevas instituciones, nuevas autoridades fuera del rol de los ministerios. Enrique, no podemos pensar que para que se haga algo tiene que crearse una autoridad. El gobierno anterior creó como 13 superintendencias. Eso lo único que genera es mayor burocracia. Acá lo que hemos hecho es tener una dirección dentro de un Ministerio de Justicia. Queremos empoderar a los ministerios para que realmente hagan su trabajo. Pero para asegurar que haya cierta autonomía, porque estamos hablando de información, le hemos creado una segunda instancia que va a tener la posibilidad de justamente asegurarse que se cumpla. ¿Cuál es el gran problema en transparencia, Enrique? El 93% de la información que se solicita se entregaba. Hay un 7%, ya sea de instituciones o informes, que no se entregaba. Tienes que asegurarte que ese 7% entrega la información. Hemos asegurado con este mecanismo de autoridad que realmente el sector público sea transparente, empezando por el Poder Ejecutivo. Ahora, no creamos una autoridad, no creamos más burocracia. Es un ente que creemos va a ser eficiente y va a tener la autonomía que necesita para cumplir. Algunas personas señalan que la PCM se impuso al Ministerio de Justicia. No, al final del día conversamos. Quizás ellos pensaban más hacia un lado que hacia otro. ¿Hacia la autoridad y usted no? No, yo creía en la autoridad. Lo que no creía era en más burocracia. Y al final fuimos al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros dijo, oye, vayámonos por una autoridad dentro del Ministerio, con autonomía, con un tribunal independiente. Es parte, digamos, y así, Enrique, es parte de la discusión que tiene que haber en un gabinete, y creo que esta discusión fue positiva. Me estás hablando de exoneraciones de grandes empresas, no sé a qué te refieres. Lo que sí ha habido es mucho trabajo y beneficio para micro, pequeña y hasta mediana empresa. Acá no hay temas de grandes empresas. Ha habido todo este tema de la simplificación de los pagos que se tiene que hacer a través de SUNAT. Ha habido todo el tema de la reestructuración de las deudas con pequeñas empresas. Ahí no entra ninguna gran empresa. Si tú realmente ves este paquete legislativo importante, lo que estamos promoviendo es emprendedurismo. Y es micro y pequeña empresa lo que creemos tenemos que ayudar a desarrollar. No sé si había algún otro tema que me quedó ahí. La congresista Glave, por ejemplo, señalaba de que había una violación de los derechos laborales, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Y ese no tiene nada que ver con un decreto legislativo, es otra norma que se hizo a través de un decreto supremo. Lo que hicimos es ayudar justamente nuevamente a la micro y pequeña empresa. Enrique, ¿qué pasaba? Antes tenía que enviarse copia, y además el ministerio cobraba 11 soles por la copia de los contratos a plazo fijo o los temporales. El ministerio no hacía nada con esa información, porque en verdad hoy ya tenemos otros mecanismos para tener acceso a esa información. Lo que hemos hecho es simplemente simplificarle la vida al micro y pequeño empresario para que no tenga que mandar constantemente esta información, y obviamente eso se aplica a todo el nivel de las empresas. Formalización minera, Enrique. Algunos me dicen, no, es que ha retrocedido acá. Lean bien la norma. Estamos creando un procedimiento, estamos diferenciando minería ilegal de minería informal. Realmente lo que estamos diciendo, minería ilegal no la vamos a permitir. Esto sí, trabajemos con ellos. El sistema anterior no había formalizado nada, Enrique. Lo que estamos haciendo es creando un mecanismo que realmente ayude a la formalización. Y si no entras al proceso de formalización, ahí sí seremos muy drásticos en términos de las sanciones. Usted ha dicho que deben promulgarse 35 reglamentos. Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los prioritarios? Yo, digamos, los que los que vamos a sacar primero son todos los que tienen que ver con los sistemas administrativos, digamos, los que tienen impacto, digamos, en la ejecución de obras, etcétera. Entonces está el INVIER-DPE, por ejemplo, para mí es prioritario. Después está el reglamento de APPs, después está todo lo que es obras por impuestos, después está todo lo que es la ley de concesiones. Esos 4 para mí son súper importantes, los estamos priorizando. Más lo bueno fue que fueron los decretos legislativos que sacamos al principio, salvo la ley de concesiones, entonces ya los reglamentos están casi listos. Sí creemos que vale la pena publicarlos en las próximas semanas. El gobierno regional del Ahora, Cusco... todas las leyes, acuérdense, Enrique, están en ejecución. Ahora, el gobierno regional del Cusco anuncia que el 23 de enero se pone la primera piedra del aeropuerto de Chincheros. ¿Esto es así? Porque, ¿cómo puede hacer este anuncio si aún no se ha firmado la adenda? ¿O si TRAN todavía no ha dado su opinión? Lo que tengo entendido es que más dentro de enero. Creo que el Ministerio de Transportes ya ha hecho, digamos, el planteamiento de la adenda a Ocitran, y como bien dices, se espera el informe de Ocitran. ¿Es cierto que la adenda que destraba este proyecto le va a significar al Estado un 80% de dinero del proyecto? ¿El 80% del proyecto puesto por el Estado, acá prácticamente una obra pública? Enrique, ese proyecto yo no lo veo. ¿No lo ve? No. Póngale ojo por si acaso. No Estado, deberías preguntarle al ministro de Transporte o al ministro de Finanzas. El gobierno sigue apostando por un crecimiento de 4.8 para el 2017 porque el Banco Mundial acaba de proyectar 4.2 y 3.8 para el 2018 y 3.6 para el 2019. ¿Usted mantiene su 4.8 de proyección? A ver, la economía es dinámica. Definitivamente lo que conversamos al principio. Todos los temas que están saliendo va a afectar y va a tener algún impacto en la economía. Es el trabajo que tiene justamente el gobierno a través del Ministerio de Economía. ¿Qué medidas adicionales podemos tomar para tener un crecimiento importante? Ese crecimiento importante tiene que estar por encima del 4%. Entonces, vamos a ir avanzando. Esto va a requerir, digamos, en términos de inversión pública, asegurar que se ejecute adecuadamente y por encima de lo que habíamos pronosticado. Esto va a significar que Proinversión tenga un rol aún más activo. Tenemos que tomar las acciones necesarias para asegurar que tenemos un crecimiento importante a pesar de efectos negativos que podamos tener. ¿Y usted cree que estos decretos legislativos van a mover la hoja de la economía? A ver, yo creo que... Porque para algunos se trata de cosas que es cierto, van a facilitarle la vida al ciudadano en algunas cosas, pero otras que sí, pues, son un buen paso, pero intrascendentes para mover la economía. Mira, hay varias cosas que van a mover la economía. Si quieres saber un ejemplo puntual, inversión pública. La inversión pública permanentemente, Enrique, estamos ejecutando a nivel del 60%, del 70%. ¿Por qué? Uno, el gobierno nacional no transfería adecuadamente los recursos. Dos, teníamos un SNIP que realmente trababa los proyectos, teníamos un sistema de conciliaciones y licitaciones que todo terminaba en arbitraje y trancábamos la economía, no teníamos muchas veces
facultades, es el famoso 1330 y 1333, no teníamos facultades para, por ejemplo, agilizar las expropiaciones, etcétera. Entonces, si tú tomas en cuenta todo esto, oye, sí puedes, estos decretos sí te pueden hacer mover la aguja en términos de inversión pública. Quizás pasar de 70% de ejecución de inversión pública hasta 90%. Eso estamos hablando de miles de millones de soles y eso estamos hablando de un impacto en la economía directo. Hay otros decretos que sí tienen que ver con, por ejemplo, lo que conversamos, cómo generar que la empresa realmente pueda desarrollarse, que hayan más micro y pequeños empresarios. Eso quizás no tengan el impacto en 6 meses, quizás sí en 1 año, 2 años, pero sí estamos sentando las bases para tener una economía diferente en los próximos años. Entonces tienes algunos que sí van a tener impacto ya, tú lo sabes, tú conoces obras por impuesto, eso es a la vena de la inversión pública, y hay otros que van a tener un impacto en los próximos años. Muchísimas gracias, señor primer ministro, buen viaje, que sea un beneficio para el país, ojalá. Va a ser, vamos ¿El ingreso a la OCDE realmente está cerca? La vez es un proceso, Enrique. Primero, la idea es que nos admitan para ver la posibilidad de que en 4 años o en 3 o 4 años estemos ahí. Y la reunión más importante creo que es Davos. En Davos van muchos líderes también de Latinoamérica. Casi una competencia de, digamos, ponernos a los ojos de los inversionistas y que creo que vamos a hacer un buen papel junto con el ministro de Finanzas. Muchísimas gracias por su presencia, muy amable. Gracias, Enrique. Un gusto.